Continuamos con más en el programa y anoche tuvimos la presencia de la gobernación cruceña en un conflicto que se está dando en torno a Santa Cruz y Chuquisaca por el campo Incahuasi. Quiero saludar a mi invitado, el secretario jurídico de la gobernación de Chuquisaca, el doctor Armin Cortés. Doctor, un gusto tenerlo en el programa. Buenas noches. Muy buenas noches, Priscila. Un saludo cordial a ti y a toda la población de Bolivia que nos observa. Doctor, prestos a estar dígame. Permítame, por favor, antes de que arranquemos con la entrevista, quiero compartir con usted y con todo el país lo que sucedía ayer con justamente Vladimir Peña de la gobernación cruceña y la posición que tiene Santa Cruz en torno a Incahuasi. Los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca fueron establecidos hace más de 100 años, fueron establecidos por leyes de la República de 1898, de 1912. Estuvo en tela de juicio que los 4 pozos perforados en los campos aquí o Incahuasi están en territorio cruceño. Lo único que había que dilucidar era si el reservorio, el subsuelo, el bolsón hidrocarburífero traspasaba el límite del departamento de Santa Cruz hacia Chuquisaca. Y después que se hizo el estudio y salió que estaba todo el reservorio en territorio cruceño, la gobernación de Chuquisaca desconoció eso. Lo que ha ordenado el Tribunal Constitucional es una medida precautoria, bajo una condición, que las regalías están congeladas en el departamento de Santa Cruz en tanto y en cuanto se defina el tema de los límites. Ahora, ¿quién tiene que decir si unos límites son oficiales y precisos o no? Son las autoridades del gobierno nacional. El Tribunal Constitucional ordenó el congelamiento de las regalías del departamento de Santa Cruz por Incahuasi bajo el entendido de que no había límites establecidos entre Santa Cruz y Chuquisaca y que había un proceso de limitación pendiente, de acuerdo a lo que certificó el señor Sil, que es falso. Doctor, por favor, ahora sí, coméntenos este tema de la posición de Santa Cruz, que asegura que los límites con Chuquisaca ya han sido solucionados hace 100 años. Nuevamente, reitero, yo creo que es un error de interpretación de parte de Santa Cruz y una negación a los hechos históricos que ellos mismos han realizado. Mire, Priscila, yo simplemente pongo un ejemplo muy claro. Si fuese un tema resuelto hace 100 años, como señala Santa Cruz, ¿por qué la gestión 2009, Rubén Costas, conjuntamente la ex prefecta de Chuquisaca, doña Sabina Cuellar, en un acto público, iniciaron un proceso de delimitación y demarcación territorial? Estamos hablando de 2009. Donde ambas autoridades iniciaron este proceso, que no concluyó, obviamente. Si fuese un proceso resuelto, ¿por qué se hubiese realizado este tipo de actividad entre ambas gobernaciones? Un nivel de coordinación. Es más, nosotros tenemos reportes periódicos de medios de comunicación donde, por ejemplo, el mismo secretario de Vladimir Peña, cuando hace una visita el 2011 a Chuquisaca, señala con absoluta claridad que, por ejemplo, con el actual gobernador Esteban Urquizo no se llegó a un proceso de diálogo y coordinación para definir los límites interdepartamentales, pero sí con la ex prefecta Sabina Cuellar. Entonces, estos elementos simplemente de refrescarles la memoria a los representantes de Santa Cruz demuestra y establece claramente que es un tema irresuelto entre ambos departamentos, lo que significa de que tenemos un tema pendiente que es la conciliación de límites. Ahora, pretender simplemente señalar uno de los puntos de la sentencia constitucional con decir que solamente es el elemento de establecer límites definidos o referenciales es faltar a la verdad y es faltar también al contenido en extenso de la sentencia constitucional. Debemos recordar que el Tribunal Constitucional ha entrado en la certeza jurídica y material de que existe un tema irresuelto entre ambos departamentos y es por eso que condiciona el nuevo estudio de campos compartidos a un proceso de delimitación entre ambos departamentos. Los elementos técnicos, históricos y legales expuestos en el recurso de amparo constitucional evidencian con absoluta claridad que a la fecha, desde 1914, que es el último actuado procesal dentro de este proceso de delimitación, no ha existido la demarcación territorial entre ambos departamentos. Lo mismo pasa con el departamento de Tarija. Ahora, yo escuchaba ayer la declaración de Vladimir Peña y él señalaba, por ejemplo, ¿por qué no se actúa de forma parecida a la que se ha actuado con Tarija en el tema del campo compartido Margarita? Por una simple razón.
En el caso de Tarija y Chuquisaca, cuando se entró en la negociación de los campos compartidos, ambas entidades territoriales, a través de sus representantes, suscribieron acuerdos específicos que establecían que el sistema de repartición del campo compartido se hacía con los límites referenciales establecidos en la ley de 1898. Esa es la diferencia en este caso, donde no existe una coordinación institucional entre ambas gobernaciones y tampoco existen acuerdos. Motivo por el cual Chuquisaca desde el 2016 ha estado insistiendo permanentemente en que ambas instituciones, ambas entidades territoriales puedan sentarse en una mesa de diálogo y a través de la concertación, el análisis técnico, jurídico e histórico podamos acordar y definir nuestros límites interdepartamentales. Ahora, ¿es correcta la acción de la gobernación cruceña al pedir al presidente Evo Morales que se pueda definir ya este problema y establecer los límites? Porque aseguran que esto ya ha sido establecido por el anterior ministro de la presidencia y que esta resolución fue anulada y que lo que se quiere es que de una vez se pueda solucionar este tema. Particularmente yo creo que hay una mala comprensión de los elementos jurídicos que conllevan este proceso, por cuanto debemos recordar que independientemente que si la resolución ministerial 006 quebrado 2018 o la 0046 quebrado 2018 que deja sin efecto la primera, estuviesen en vigencia, no afectan al cumplimiento de la sentencia constitucional. Por un simple hecho, Priscila, porque ambos instrumentos normativos emitidos por el Ministerio de Presidencia simplemente establecen la finalización de un proceso de conciliación, aparentemente, el cual, aclaro, nunca ha existido. Y además tiene que todavía pasarse a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, que es la única instancia competente para establecer los límites interdepartamentales. En este caso usted conocerá que no ha habido ese proceso legislativo, por consiguiente las dos leyes que dan origen a los límites interdepartamentales siguen siendo de carácter referencial. El otro hecho de querer generar una obligatoriedad en el nivel central del Estado y echar la culpa al nivel central del Estado, desde mi perspectiva y la posición institucional de la gobernación que saca, simplemente son elementos de carácter político que quieren y pretenden victimizar a un departamento por hechos que no corresponden. Un simple elemento a esto, Priscila: ¿cómo es posible que Santa Cruz pretenda, a través de la interposición de un uso administrativo, dejar sin efecto una sentencia constitucional? ¿Cómo es posible que a través de la presentación de una nota que puede ser considerada una carta se pretenda desconocer los alcances de una sentencia constitucional que es vinculante y tiene carácter obligatorio en su cumplimiento para todos los estantes del territorio nacional? Entonces son elementos de carácter jurídico que deben ser, considero, analizados por Santa Cruz y respetados sobre todo. Doctor, ahí le pido un paréntesis, por favor, para que nos aclare. Ayer Vladimir Peña decía, el Tribunal Constitucional congeló las regalías de Incahuasi hasta que se solucione el tema de límites. El tema de límites se tiene que solucionar por vía gobierno central, el Ministerio de la Presidencia y las autoridades que correspondan. ¿Qué dice específicamente esta sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Solo se refiere al congelamiento hasta que se resuelva o qué dice específicamente? A ver, yo llamo, por ejemplo, a hacer una revisión minuciosa de lo que es el contenido de la Ley 339 y su decreto reglamentario 1560, el cual establece con absoluta claridad cuáles son las dos vías jurisdiccionales para concluir un proceso de conciliación y definir sobre todo los límites interdepartamentales. En primera instancia está la vía conciliatoria, a la cual Chuquisaca está solicitando y se está sometiendo a un proceso conciliatorio ante autoridad competente, que justamente es el Viceministerio de Autonomías, ex-Ministerio de Autonomías. La imposibilidad de poder acordar un proceso de conciliación entre ambas entidades territoriales apertura obligatoriamente a recurrir al Tribunal Supremo de Justicia, que a través de un proceso, dice, de puro derecho, el artículo 50 específicamente, deberá resolver los límites entre las entidades territoriales en conflicto. Ahora, nótese que la norma es específica y establece únicamente esos dos mecanismos. Entonces, es falso pretender que uno de los ministerios o carteras del Estado, del nivel central del Estado, tenga esa facultad
de poder resolver los conflictos interdepartamentales. Como digo y reitero, simplemente es una forma de llamar la atención y generar polémica al respecto, cuando ellos perfectamente saben que tanto el recurso presentado de su parte y las notas que están enviando no tienen un efecto jurídico viable, porque van a ser rechazados. Yo me anticipo al resultado de lo que va a hacer el Ministerio de Presidencia y puedo afirmar con absoluta certeza de que esas notas y recursos que están presentando, que a más de llamar la atención y generar un show mediático, van a ser rechazados porque no tienen asidero de carácter legal desde nuestro punto de vista. ¿Cómo reacciona la gobernación de Chuquisaca ante las amenazas y los anuncios que han dado instituciones cruceñas y la propia gobernación, que si no tienen una respuesta, ya dándole un plazo al gobierno, ellos van a comenzar con movilizaciones y acciones? Yo creo que esa es justamente la falta de tino de parte de las autoridades de Santa Cruz, en el sentido de que, a diferencia de Chuquisaca, nosotros permanentemente hemos estado llamando al diálogo. Y es más, nosotros, recordará Priscila, el año pasado, el 14 de marzo del 2017, nuestro comité cívico del departamento de Chuquisaca y otras organizaciones vivas del departamento realizaron un paro cívico con el tema de Incahuasi, donde la gobernación se mantuvo y dijo: no vamos a participar, porque consideramos que los elementos de carácter técnico y legal histórico respaldan nuestra posición. En la actualidad, la posición asumida desde la gobernación de Chuquisaca se mantiene. Es decir, que nosotros seguimos llamando al diálogo, a la concertación, y no estamos incitando a nuestra población a hacer acciones de hecho. Aquí hay que ser claros, Priscila. Este conflicto no se va a solucionar porque quien haga más bloqueos, quien permanezca más días en huelga o quien movilice más gente. Es más, por ejemplo, hay acciones de hecho de algunos representantes de Santa Cruz que han ido al Incahuasi a poner una bandera. Pueden poner, si gustan, todas las banderas, pueden embanderar toda la cordillera del Incahuasi, pero eso no va a hacer que nosotros cedamos en la posición de hacer prevalecer los derechos del departamento basados en antecedentes históricos, en el marco normativo que es aplicable al tema y sobre todo en elementos de carácter técnico. Yo creo que esa es la diferencia entre ambos departamentos en este momento, mientras recurren a llamar a su población a movilizaciones, acciones de hecho, nosotros seguimos manteniéndonos en la posición del diálogo, el respeto a las leyes y sobre todo a la concertación y el análisis de los elementos históricos, técnicos y legales que, te aseguro, Priscila, nos darán la razón en un futuro inmediato. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. El secretario jurídico de la Gobernación de Chuquisaca, el doctor Armin Cortés. Vamos a hacer seguimiento a lo que suceda con este tema. I walk in shadow.